Buenas tardes. Entramos ya en la recta finalísima de este ciclo sobre el siglo XX, que ya anuncio continuar el año que viene, porque todavía nos quedan muchos ámbitos por explorar de este periodo temporal. Seguramente llegaremos hasta los años 60, 70, el año que viene. Y, en fin, empezamos ahora con estas dos últimas conferencias que nos quedan, que conforman en sí mismas una especie como de trilogía. Hoy hablaremos de Bertolt Brecht y la semana que viene les recuerdo que tenemos una sesión doble que empieza a las 6 en punto con Oden, W.H. Oden, perdón, empieza con Rilke, no con Oden, con Rainer Maria Rilke, gran poeta checo de expresión alemana, y seguirá con Oden. O sea, Brecht, Rilke y Oden son como las tres grandes figuras de la lírica del siglo XX, incluso más allá de la lírica, como nos explicará la persona que tenemos hoy para hablarnos de Brecht, que es Cecilia Dreymüller, que ya ha venido en otras ocasiones en este mismo ciclo a hablarnos de cuestiones de literatura alemana. Cecilia Dreymüller es profesora en el Goethe Institut de Barcelona, es experta en literatura alemana contemporánea, experta también en las relaciones entre literatura hispánica y literatura alemana, experta en Peter Handke, coordinadora de varios volúmenes sobre literatura alemana y, ya digo, una de las personas más autorizadas para hablar de literatura alemana, de literatura comparada entre literatura germánica y la hispánica, y que además tiene la enorme virtud de apasionarse siempre por todo aquello que habla y estudia. Y ahora estábamos hablando en estos minutos previos a esta conferencia sobre cómo ha preparado esta conferencia sobre Bertolt Brecht, y ya es un placer invitar a alguien que transmita esa pasión y esa curiosidad por aquello de lo que está a punto de hablar, como es la obra literaria, la obra teatral, la obra lírica de Bertolt Brecht, que fue un intelectual imprescindible del siglo XX y, como digo, completará muy bien esta última tríada que vamos a estudiar en esta última sección del curso: Brecht, Rilke y Oden. Son tres poetas de tres ámbitos muy distintos, pero que conjuntamente conforman una visión muy completa, muy cerrada de lo que fue el siglo XX. Así que muchas gracias, Cecilia, por estar una vez más con nosotros aquí en el Instituto, que es tu casa, para hablarnos de otra más de tus pasiones. Gracias. Sí, gracias, Andreu. Y bueno, es un placer estar de nuevo aquí con Brecht, en una ciudad que además yo considero Barcelona una ciudad de brechtianos. Cuando llegué aquí a mediados de los años 80, había en el Poliorama, en el Romea, en el Jure, cada 2 por 3 unas estupendas puestas en escena de obras de Brecht. He visto a la Madre Coraje con Nuria Espert y vi con la Rosa María Sardá, creo que la Buena Persona de Sichuan, con la dirección de Luis Pascual. Vi el Círculo Caucasià de Guix, evidentemente la obra de tres peniques. En fin, Barcelona se me presentó como, bueno, por mi gran sorpresa, como una ciudad brechtiana, donde la gente además hablaba de Brecht, conocía la poesía de Brecht, conocía las historias del señor Keuner, hasta había un personaje autóctono como el maquinavaja de Pepe Rubianes. O sea, vamos, en ese sentido, bueno, claro, Barcelona ha cambiado también, y para la gente de la generación nacida alrededor del año 2000, a lo mejor Brecht ya no es una presencia tan viva y más bien se ha quedado en un nombre. Pero
Pero vamos a ver, Brecht sigue siendo o es, junto a Shakespeare, vamos a poner esto aquí en su sitio. Ahora sí tendría que verse el fondo, ¿no? Aquí está. Brecht es, junto a Shakespeare, el autor teatral más representado del mundo. Que lo siga siendo hasta hoy es indicio irrefutable de su actualidad, creo yo. Porque no es tanto su presencia en los escenarios de España o de Alemania, donde ahora forma parte de lo que él más detestaba, de la agenda de ocio de la cultura burguesa. No, prueba de su continua vigencia es su éxito en los teatros de Turquía, de Bielorrusia o de la India, donde realmente el público se siente tocado en lo más hondo por cada frase de piezas revolucionarias, como Galileo Galilei, ese alegato a la libertad del pensamiento, o el Círculo Caucasiano de Tisa, la parábola sobre la resistencia del individuo frágil, ¿no?, contra los abusos del poder. Por cierto, ahora mismo, esta semana, tiene lugar en Augsburgo, la ciudad donde Brecht nació hace 124 años, el World Wild Brecht, que es un festival internacional con propuestas escénicas procedentes de todo el mundo, desde España hasta Togo y Japón. Quien quiera echarle un vistazo, aquí está la dirección, se puede seguir online. Así que la actualidad de Brecht se basa en sus mensajes políticos, aunque hoy yo diría que se favorece al Brecht anárquico-poético de los años 20 y se cuestiona más al dogmático marxista de las piezas didácticas. Vamos a preguntarnos hoy por qué es así. Su impacto en el público, sin embargo, radica invariablemente hasta hoy en una estética reconocible y enormemente eficaz, la famosa estética del distanciamiento, que en definitiva viene a ser una estética de la austeridad, porque está despojada de todo el fasto escénico del teatro convencional. Las piezas de Brecht se adoptan a cualquier teatro, a cualquier país, porque están pensadas para funcionar con un mínimo de medios, el espacio escénico, 4 palos y una cortina. Aquí vemos una puesta en escena de hace dos años en Madrid. Al tratar de cuestiones universales como el bien común, la justicia o las dificultades de convivencia humana, estas obras además funcionan con todos los públicos. Brecht no inventaba historias, casi siempre usaba argumentos de dominio general, conocidos por todo el mundo, para los que, por cierto, se servía sin escrúpulos de otros, principalmente de los clásicos y de la Biblia. De hecho, cuando un periodista le preguntó una vez qué lectura le había influenciado más, contestó: «Se reirá usted, la Biblia». La otra gran fuente de inspiración de Brecht fueron los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels. En la teoría marxista veía el certero instrumento para abarcar los problemas sociales de su tiempo, aunque luego él mismo no fuera capaz de someterse del todo a ella. Menos mal, diría yo. Gracias a eso, gracias a la humanidad de Brecht, sus obras siguen tocando fibras sensibles hoy y provocando discusiones. Aparte de que, naturalmente, en nuestro mundo globalizado, cuestiones como los mecanismos de explotación del capitalismo global siguen ahí igualmente, ¿no?
Brecht, tantas veces denostado de cínico, creía en la posibilidad de transformar la sociedad. Este era su imperativo categórico hasta la temprana muerte. Lo pronuncia ya en su sarcástica burla anticapitalista La obra de tres peniques, donde Meki Cuchillo y la prostituta Jenny cantan en el segundo final, ¿no? Tiene tres finales, en el segundo final: primero ha de poder también el pobre comer del gran pastel, no lo que sobre. Bueno, para apreciar la envergadura de esta obra, para apreciar sobre todo la envergadura del logro del teatro de Brecht, tratemos por un momento de imaginarnos el salto que dio en menos de 3 lustros a los escenarios de Berlín, de Moscú y de Nueva York, ese joven flacucho y nervioso, más sensible y empático de lo que podía reconocer, desde esa pequeña y aburrida ciudad de Baviera, donde se había criado en el seno de una respetable familia protestante, poco dada a las artes y menos a ir al teatro. Tengamos en cuenta que Brecht emergió de este entorno poco propicio con apenas 20 años. Aquí lo vemos a los 19, con una expresión todavía un poco doliente, que luego sustituiría por esa máscara de dureza que todos conocemos. Era un genio precoz, a todas luces. También la vida, y sobre todo a las mujeres, las perseguía con ese ímpetu precoz. A los 21 años ya era padre. En esa época de la que vemos ahora estas fotos, vivía él muy caóticamente y a pesar de su débil constitución física. Desde niño estaba enfermo del corazón y de hecho murió de un infarto a los 58 años. Pero más que de un entorno, Brecht emergió de un determinado momento histórico. Como señala Hannah Arendt en sus reflexiones sobre Brecht, el mundo se presentó al poeta en ciernes como una terrible masacre sin sentido. Desde luego era un mundo no muy agradable para un adolescente. Cuando Brecht cumple 16 años, estalla la Primera Guerra Mundial. No es llamado a filas como sus amigos por su enfermedad coronaria, pero sirve a su patria como enfermero en un hospital militar. Allí vio tantos horrores que para el resto de su vida se hizo enemigo acérrimo de la guerra. Esta llamada Gran Guerra barre la faz de esa antigua Europa y rompe con cualquier conato de cultura y civilización, aparte de con sus asentadas élites y sus valores. Este es el punto de partida, como señala Hannah Arendt, esa hora cero desde la que Brecht desarrolla su obra. Primero, la filosofía hedonista que impregna sus poemas del breviario del hogar. Y de su primera obra de teatro, Baal. En el poeta Baal, el borracho, comilón, el mujeriego, está personificado un elemental disfrute de la vida y una ácida burla de las convenciones. Refleja por un lado el desenfreno del joven Brecht y por otro lado el espíritu de esta época justo después de la guerra. El mundo salido de la catástrofe, como han visto ustedes a lo largo de este ciclo de conferencias, estaba preparado para ponerlo todo cabeza abajo. A finales de 1918 se produce la Revolución de Noviembre en Alemania. Aunque lejos
desde la pequeña Augsburgo, Brecht vio las promesas de la revolución y debieron reforzar su espíritu anárquico y su fe en el cambio, que finalmente él realizó en el medio que le era familiar, en el escenario. Brecht cambió para siempre la forma de hacer teatro. Dejó atrás el teatro de la ilusión dramática y de la identificación del espectador con el personaje. Y en su lugar puso el teatro épico, al que luego, en un segundo paso, al explorar en la práctica escénica las posibilidades del teatro épico, añadió el aspecto dialéctico. Allí Brecht se concentraba en la representación de las contradicciones, especialmente dentro de los personajes. ¿Qué es entonces ese teatro épico? El término ya lo indica. Es un teatro que cuenta historias y, en oposición al teatro dramático, no quiere seducir o envolver al espectador, sino despertarlo y hacerle pensar. Mientras el teatro dramático apela a las emociones, el épico apela al intelecto. Pretende acabar con el espectador pasivo que venía a sentarse en una butaca para dejarse conmover y convertirlo en uno activo que reflexione sobre las preguntas planteadas en una obra. Para conseguir este espectador pensante, Brecht ideó todo tipo de medios: comentadores, pancartas, canciones, actores con máscaras. Todo aquello que producía el famoso efecto distanciamiento. En su cuaderno de trabajo anotó su procedimiento de la siguiente manera, y cito: se buscaba una manera de interpretar que volviera llamativo lo corriente y asombroso lo acostumbrado. Lo que uno se encuentra habitualmente debería de poder tener un efecto raro, y mucho de lo que parecía natural debía ser reconocido como artificial. Pero aquí tengo que hacer una precisión. El teatro épico, como ustedes saben, no es un invento de Brecht. Como joven director y autor de teatro, primero en Múnich, él empezó en Múnich, ya buscaba una manera de reflejar las problemáticas sociales y políticas que le llamaban la atención. Pero eso era una demanda general y en la literatura de vanguardias de los años 20 era muy común. Más aún, con la revolución surgió la necesidad de hacer un teatro político para las masas obreras. Autores como Ernst Toller o Alfred Döblin trabajaban ya en esta dirección. Pero el que la ponía en práctica por primera vez fue Erwin Piscator. Piscator, un poco mayor que Brecht, ya había creado su propio método dramático, épico, y había fundado su teatro proletario en 1922. Tras la guerra se había hecho comunista y pretendía concienciar al proletariado a través de obras de agitación propagandística. Con este fin ponía en escena casos ejemplares, hechos tomados de la vida real, a los que montaba en un marco de acción. Voy a abrigarme un poquito porque hace un poco de frío aquí en la sala. Menos mal que vengo preparada. Y, volviendo a Piscator, y para que su público novato no cayera en las trampas de la ilusión escénica y sin embargo se enganchara con la acción, Piscator trabajaba con un aparato técnico de grandes efectos. Aparte de enormes pancartas, aquí podemos ver ya, ¿no?, todo tipo de cosas en el escenario. Aparte de las pancartas enormes donde ponía lemas y estadísticas, datos, introducía imágenes filmadas
en la calle o durante la guerra. Fue el primero en meter cintas transportadoras, ascensores o escaleras mecánicas en un escenario. Si nos alucinábamos cuando íbamos la Fura dels Paus en los años 80 con el despliegue escénico que los ascensores y estas historias, pues nada, esto era una cosa muy, muy antigua de los años 20 que se lo había inventado Piscator. Se inventó también los escenarios giratorios o de varios pisos para la acción simultánea, y sus espectáculos didácticos atraían a grandes multitudes. Así que Brecht no se inventó el teatro épico, o al menos no se lo inventó él solo. Como en general, prácticamente nada en el teatro de Brecht es de él solo. Su método de trabajo era la creación colectiva, que funcionaba con un grupo de amigos, amantes y asistentes con los que desarrollaba y moldeaba argumentos de obras ajenas. Y así fue tremendamente productivo, producía sin parar, con el único inconveniente de que la autoridad legal al final era suya. Pero esta es otra historia. Por justicia, al menos quisiera nombrar aquí a sus principales colaboradoras, o habría que decir las coautoras, Elisabeth Hauptmann, Ruth Berlau y Margarete Steffin. Brecht estudió la técnica de Piscator durante el año que colaboró con él, y después de la ruptura elaboró sus propias ideas sobre el teatro épico para experimentar con ellas en la obra que le iba a dar fama internacional en 1928, la tan querida obra de Tres Peniques que todos ustedes seguramente conocen. Este golpe genial de Brecht solo fue posible gracias a un encuentro que se había producido un año antes. Kurt Weill, un alumno de Ferruccio Busoni, le había pedido a Brecht, quien era entonces un solicitado letrista, unas letras para una composición. Al conocerse el serio y disciplinado Weill y el desaliñado poeta, que le ofreció unas letras de canciones más bien banales, nadie podía predecir que la colaboración iba a cimentar la fama universal de ambos. Weill aceptó las cancioncillas y compuso la Mahagoni Songspiel, que es la versión corta de su ópera Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagoni. Es una obra que se sale por completo de la producción de Brecht, quien nunca conseguía reprimir del todo su impulso lírico a favor de su propósito didáctico épico. Pero aquí, en el Mahagoni, directamente renunció a ello. Escuchemos como ejemplo de este precioso lirismo la canción más famosa del Mahagoni, la Alabama Song, en versión de Lotte Lenya. A ver, la Alabama Song. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. Or if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Qué soprano más bonita.
Vamos a volver al PowerPoint. Aquí quisiera hacer un pequeño inciso. Sí, la tenemos. Lotte Lenya es de sobras conocida como intérprete de la música de Weill, de su marido, y como actriz. Inolvidable su hilarante interpretación de agente de la KGB en el James Bond Desde Rusia con Amor, no sé si lo recuerda. Pero yo creo que no se valora lo suficiente lo que hizo ella para el reconocimiento y la difusión de la obra de Brecht a nivel internacional. Después de la llegada de Lotte Lenya y Weill a Estados Unidos, huyendo los nazis, ella trabajó primero como cantante promotora de la obra de su marido, pero tras la muerte de Weill en 1950, volvió a actuar y sus éxitos en el Broadway con la obra de Tres Peniques y con Madre Coraje fueron el principio de la fiebre brechtiana en Estados Unidos. Pero volvamos al Mahagoni, que es un caso que deja muy patente la vena práctica de Brecht. A pesar de haberse autoimpuesto justo entonces, en el año 1928, un programa de trabajo de obras didácticas con las que contribuir a la revolución proletaria mundial, Brecht se comprometió con Weill, quien no compartía para nada su radical compromiso político. Pero ante la perspectiva de ganar algo de dinero, dejó de lado el trabajo en las obras didácticas y escribió un libreto fresco y desafiante de un contenido netamente gamberro. El valor de entretenimiento potenciado por la deslumbrante música de Weill, de esta farsa delirante sobre la imaginaria ciudad Mahagoni, sin embargo, no debería hacernos olvidar el mensaje político que los contemporáneos ciertamente percibían. El color marrón de mahagoni, ¿no? La madera mahagoni, el color marrón del mahagoni aludía a las camisas marrones de los nazis que cada vez más dominaban en las ciudades alemanas. Brecht era muy consciente de esta amenaza y denunciaba por activo y pasivo el embrutecimiento y la demagogia, la miseria y el desenfrenado hedonismo del Berlín de este momento, justo antes del crash bursátil de 1929. No era de extrañar que en el estreno del Mahagoni, grupos nazis organizasen todo tipo de actos de protesta y estorbo. El segundo día tuvieron que cerrar el teatro por las peleas a puñetazo limpio. Pero me he adelantado y tenemos que volver al año del pequeño Mahagoni, cuyo éxito animó a Brecht y a Weill a poner manos a la obra de Tres Peniques. A ver, aquí. El argumento de la obra Tres Peniques lo había proporcionado una vez más Elisabeth Hauptmann. Bueno, es una historia que supongo que saben todos, pero la Elisabeth Hauptmann es la que había encontrado esta obra inglesa del siglo XVIII, la había traducido y luego Brecht trasladó mano a mano con Hauptmann la historia a Londres de finales del siglo XIX y al ambiente del AMPA. El submundo de ladrones, asesinos y prostitutas del gángster McKees, llamado Mackie Cuchillo, se contrapone contra el mundo burgués representado por Jeremiah Peacham, quien lleva una supuestamente respetable empresa. Él organiza profesionalmente a los mendigos de Londres para quedarse buena parte de sus ingresos. Una muy burlona crítica del capitalismo se mezclaba
con una sátira sobre la moral burguesa. Brecht aplicó en los ensayos las técnicas del teatro épico. Antes hemos visto una foto del final, de una escena final del... Aquí. Incluye esas las pancartas y naturalmente canciones que comentaban la acción. Esta empezaba con la famosa balada de Meki Cuchillo, como saben, y la podemos escuchar cantada por el propio Brecht. A ver. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mäcki, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht die Ecke, den man Mäcki Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mäcki Messer, dem man nicht beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mäcki Messer, der von allem nicht gewusst. Und das große Feuer in Soho, 7 Kinder und ein Kreis. In der Menge Mäcki Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Bueno, esto no es una melodía pegadiza, bueno, como la del Alabama Song o de tantísimas otras, porque esta combinación de estos dos hombres, la verdad es que fue genial. A ver, volvemos aquí. Ah. Sí. Ah, claro. La ópera de Tres Peniques fue la obra de teatro más exitosa de toda la República de Weimar. Solo en Berlín estuvo durante un año entero en cartel y la gente cantaba sus canciones en la oficina, en casa y en la calle. Sin embargo, la frivolidad y el cinismo que le reprocharon los críticos a la obra no son tales si uno es capaz de sustraerse de las melodías alegres de Weill y de fijarse en la letra. Señores que enseñáis a ser honrados y a no pecar ni practicar el mal,
mejor es que nos deis buenos bocados y que habléis luego, eso es lo esencial. Vosotros panza, nosotros prontitud. Sabedlo de ese modo muy formal. No hay vuelta de hoja con toda certitud. Primero es comer, después la moral. Primero ha de poder también el pobre comer del gran pastel, no lo que sobre. El tremendo éxito de la ópera de Tres Peniques confirmó a Brecht en su recelo contra el aspecto de entretenimiento del teatro. A pesar de los medios épicos empleados, las citas, las interrupciones, los comentarios, los espectadores seguían siendo consumidores de diversión que aplaudían frenéticos la victoria incluso del más grande de los bandidos. Ya no funcionaba el teatro épico. Ante el desastre del colapso económico de 1929, la desesperación de la gente, la creciente violencia politizada en la calle, ante la cifra de 6 millones de parados, Brecht necesitaba reaccionar con su arte a la situación. Un medio para salir del estancamiento del arte tradicional y para dar voz a los excluidos era la radio, que en este momento conquistó los hogares. Junto con Walter Benjamin y sus amigos compositores Kurt Weill, Hans Eisler y Paul Hindemith, Brecht preparó un nuevo tipo de obra, el teatro radiofónico con fines didácticos. Era de participación masiva, con coros improvisados del público, y funcionaba con frases sencillas que se repetían y aprendían fácilmente. Pero también había que ganar dinero. Brecht trabajaba al mismo tiempo con Hindemith y Weill en una comedia ubicada en Chicago, entre pequeños gángsteres y una oficial del Ejército de Salvación. Se llamaba Happy End. La trama de Happy End apunta hacia una crítica del capitalismo y de la religión y culmina en la famosa frase del fracasado atracador de bancos, que es una llave maestra frente a una acción del banco. ¿Y qué es atracar un banco en comparación con fundar un banco? Los números musicales son lo más atractivo de esta obra, algo raquítica de argumento. Dos de las mejores canciones del dúo Brecht-Weill son de Happy End. Escuchemos una de ellas, la famosa Surabaya Johnny, cantado por, ahora gran sorpresa, aquí está. Ich war jung, gottest 16 Jahre, du kamest von Burma herauf. Du sagtest, ich solle mit dir gehen, du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung, du sagtest, so wahr ich hier stehe, du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nichts zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stunde. Ich hasse dich so, Johnny, wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so rot? Surabaya, Johnny, oh mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz
ich mitging mit dir. Aber dann schon nach 2 Wochen war dir nichts mehr recht an mir. Hinauf und hinab durch den Tantscher, den Fluss entlang bis zur See. Ich sehe schon aus im Spiegel wie eine 40-Jährige. Du wolltest nicht Liebe, Johnny, du wolltest Geld. Ich aber sah, Johnny, nur auf deinen Mund. Du verlangtest alles, Johnny, ich gab dir mehr, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so rot? Surabaya, Johnny, oh mein Gott, ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. Ich habe es nicht beachtet, warum du den Namen hast. Doch an der ganz langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett werd ich donnern hören die See. Und du gehst ohne etwas zu sagen und dein Schiff liegt unten am Quai. Du hast kein Herz, Johnny, du bist ein Schuft, Johnny. Du gehst jetzt weg, Johnny, sag mir doch den Grund. Ich liebe dich doch, Johnny, wie am ersten Tag. Johnny, nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so rot? Surabaya, Johnny, oh mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. Sí, Nina Hagen no solamente sabe hacer muecas, sí sabe cantar. A ver, volvemos. Ah, no, todavía no. Sí. Y ahora entramos en el tema del teatro didáctico. El primer experimento con la radio de Brecht fue la pieza didáctica de Baden sobre el acuerdo, es el título, la pieza didáctica de Baden sobre el acuerdo. Empieza con la pregunta si los seres humanos se ayudan mutuamente en tiempos de penuria o si solo con violencia se puede acabar con la violencia del sistema capitalista. Estas dos cuestiones, la bondad del ser humano y el uso de la violencia contra violencia, ocuparían a Brecht por mucho tiempo. Les daba vueltas y vueltas y las pensaba desde el instrumentario dialéctico, buscando proyectar, como él decía, el arte de una época socialista venidera. Por eso las ensañaba preferentemente con grupos de obreros y estudiantes de bachillerato. Las piezas didácticas de un acto, el consentidor y el disentidor, directamente las llamaba óperas escolares. En la primera, el consentidor,
inspirada en el teatro japonés, el teatro No, un chico se une a un viaje de su profesor en busca de medicamentos para su madre enferma. Cuando el chico enferma a su vez en el viaje, según una antigua costumbre, debe ser tirado al barranco para no poner en peligro a los demás. Pero tiene que dar su consentimiento, cosa que hace obedeciendo a la costumbre. Entre todos lo empujan al barranco y continúan su viaje. Las protestas de los estudiantes durante los ensayos contra el desenlace de la obra fueron tan insistentes que Brecht escribió una segunda versión, El Disentidor. En ella, el chico enfermo se niega a dar el consentimiento y sus compañeros de viaje le llevan de vuelta a casa. Brecht propone en la obra reflexionar de nuevo en cada situación y propone también instaurar nuevas costumbres y una nueva ley según cada situación. Este era el pensamiento dialéctico bien entendido. Pero mientras Brecht aquí todavía permitió una solución alternativa al sometimiento del individuo bajo las normas del colectivo, en la medida la doctrina es llevada a la consecuencia mortal por imperativo del partido. Lo importante era consentir, y cito del consentidor. Lo importante es ante todo aprender a estar de acuerdo. Muchos dicen que sí y sin embargo no están de acuerdo. A muchos no les preguntan y muchos están de acuerdo con el error. Por eso lo importante es ante todo aprender a estar de acuerdo. La situación expuesta en el consentidor se traslada en la medida a la realidad de la lucha revolucionaria y postula que el hombre ha de someterse a las decisiones del Partido Comunista, aunque sea por el precio de su vida. Ya el título, La medida, indica la cosificación del individuo en el proceso revolucionario. Brecht lleva su compromiso con el comunismo hasta el final. Sería interesante preguntarnos si hoy sería posible confrontar al público, como hizo Brecht en 1930, con tales preguntas. ¿Aceptamos la violencia, incluso el asesinato, para que triunfe nuestra causa? Esta pregunta debió de estar en el aire. Brecht había estado en Moscú. Unos años después empezaría Stalin a eliminar a todos los miembros del partido que no eran consentidores incondicionales. Con todo, Brecht, en la teoría siempre más dogmático que en la práctica, era demasiado artista para incluso en ese siniestro ejercicio de alienación a la disciplina del partido, no trabajar en la calidad artística de las escenas y canciones. Escuchemos aquí una versión de la canción de la mercancía interpretada por la cantante de rock Dagmar Krause. Dagmar Krause. Reis gibt es unten am Flusse. Es un poco bajo, ¿no? In den oberen Provinzen brauchen die Leute Reis. Wenn wir den Reis in den Lagern lassen, wird der Reis für sie teurer. Die den Reiskahn schleppen, kriegen dann noch weniger Reis. Dann wird der Reis für mich noch billiger. Was ist eigentlich Reis? Weiß ich, was ein Reis ist? Weiß ich, wer das weiß?
Ich weiß nicht, was ein Reis ist. Ich kenne nur seinen Preis. Der Winter kommt, die Leute brauchen Kleider. Da muss man Baumwolle kaufen und die Baumwolle nicht hergeben. Wenn die Kälte kommt, werden die Kleider teurer. Die Baumwollspinnereien zahlen zu viel Lohn. Es gibt überhaupt zu viel Baumwolle. Was ist eigentlich Baumwolle? Weiß ich, was eine Baumwolle ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was eine Baumwolle ist. Ich kenne nur ihren Preis. So ein Mensch braucht zu viel Fressen. Dadurch wird der Mensch teurer. Um das Fressen zu schaffen, braucht man Menschen. Die Köche machen das Essen billiger, aber die Esser machen es teurer. Es gibt überhaupt zu wenig Menschen. Was ist eigentlich ein Mensch? Weiß ich, was ein Mensch ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was ein Mensch ist. Ich kenne nur seinen Preis. Ich weiß nicht, was ein Mensch ist. Ich kenne nur seinen Preis. Dagmar Krause, gran cantante. El tema, claro, de la medida es el tema del asesinato por ser el joven comunista, la historia demasiado compasivo, ¿no? Compasivo con el sufrimiento de los trabajadores que él tiene que indoctrinar y ganar para el Partido Comunista. Es un asunto, el asunto de la compasión con la bondad. Perdonen que aquí tengo que poner esto en grande. El asunto de la compasión o de la bondad del ser humano mueve a Brecht también en Santa Juana de los Mataderos. En esta maravillosa pieza, ubicada nuevamente en una imaginaria Chicago, esta vez entre los trabajadores y mandamases de la industria cárnica, da Brecht otra vuelta a la tuerca y demuestra cómo la bondad o la compasión son utilizados para perpetuar el monopolio del poder. Juana d'Arc, teniente del Ejército de Salvación, es, perdón, aquí tenemos que pasar, aquí. La teniente del Ejército de Salvación es conmovida por la pobreza de los trabajadores de los mataderos, cuyos sueldos van bajando según las especulaciones de los fabricantes de carne enlatada. Para aliviar la miseria en los mataderos, Juana trae sopa y canta corales religiosos a la gente. Su inocencia, sin embargo, consigue conmover al rey de la carne, Pierpont Moller, quien sigue más o menos la misma estrategia que el Ejército de Salvación. Se muestra compasivo y hace pequeñas donaciones para calmar a los trabajadores revoltosos, pero en secreto especula en la bolsa con tanta habilidad que sale reforzado de la crisis bursátil. Juana, en su bienintencionada labor de concienciación del rey de la carne, no se entera de esto.
pero es expulsada del Ejército de Salvación. Solo cuando se une a un grupo comunista que planea la huelga general, reconoce el error de su compromiso pacífico. Y cito los últimos versos en boca de Juana. He hablado en todas las plazas y mis sueños son incontables, pero perjudiqué a los perjudicados y fui útil a los que perjudicaban. Una cosa he aprendido y os la voy a decir, aunque me esté muriendo. ¿De qué os sirve saber si sabéis lo que no tiene consecuencias? Yo, por ejemplo, no he hecho nada, porque nada debe considerarse bueno, parezca lo que parezca, si no ayuda realmente, y nada debe pasar por noble si no cambia el mundo para siempre. Lo necesita. Yo os digo, preocupaos de que al dejar el mundo no solo hayáis sido buenos, sino dejáis también un mundo mejor. Pero es en la buena persona de Sichuan, o el alma bueno de Sichuan, según las traducciones. Yo en general estoy siguiendo las traducciones de Miguel Sáenz. Es en la buena persona de Sichuan donde Brecht encontró para el tema de la bondad o la compasión una elaboración estética que por primera vez correspondía al 100% al concepto del teatro dialéctico. Lo que sostiene la trama son las contradicciones internas del personaje. Brecht crea el personaje de Shen Te, siempre dispuesta a darlo todo para ayudar, que se tiene que desdoblar en su despiadado primo Shui Ta si quiere salvar su negocio. Antes de hablar de esta verdaderamente fascinante obra, sin embargo, quería poner una muestra de la colaboración Brecht-Weil en el exilio que viene aquí muy, muy al caso, porque es un antecedente de la mujer desdoblada en un personaje inocente y perdido y otro pragmático y exitoso. Lo encontramos en los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales que tienen unos números musicales fascinantes. Es una ópera ballet. Aquí escuchamos una interpretación de Ute Lemper, de la fantástica Ute Lemper. ¿O no la escuchamos? Sí. Meine Schwester und ich stammen aus Louisiana, wo die Wasser des Mississippi unterm Monde fließen, wie sie aus den Liedern erfahren können. Dorthin wollen wir zurückkehren, lieber heute als morgen, lieber heute als morgen. Wir sind aufgebrochen vor 4 Wochen, nach den großen Städten unser Glück zu versuchen. In 7 Jahren haben wir es geschafft, dann kehren wir zurück. Aber lieber schon in 6. Lo voy a cortar porque veo que no tenemos la letra. No pasa nada. Ya saben que los 7 pecados capitales es algo que musicalmente es precioso y si quieren lo escuchen en casa y pueden escucharlo buscando también la letra. Es que por lo visto se me ha pasado. Disculpen. Vamos a volver a nuestro
a nuestras fotos. Aquí está la Utelempa. Además, claro, esto sí que se escuchaba, ¿no? Que en la primera parte es con una voz más dulce, donde hace la Ana bondadosa, en la segunda parte una voz más dura, que es la Ana espabilada, que tiene éxito, ¿no? Bueno, los 7 pecados capitales. La pregunta si una persona puede ser buena y decente bajo las condiciones del capitalismo es respondida por Brecht negativamente en los 7 pecados capitales. Ana, la inocente, se hundiría si no fuera por Ana, la espabilada. Cuando retoma Brecht el tema en La buena persona Szechuan, ha avanzado en sus reflexiones, lo ha perfilado y lo ha ampliado. Además ha añadido un elemento de fábula, aparecen 3 dioses que intervienen en el destino de la buena persona para salvarla. De nuevo, la protagonista es un personaje marginal. Shente es prostituta y tiene un corazón grande. Pero su compasión es explotada tan descaradamente por los pobres y desgraciados a los que ofrece su ayuda, que finalmente tiene que protegerse de su propia entrega a los demás. Como explica Shente ante el tribunal de los 3 dioses, la buena persona necesita a su lado una mala para poder vivir en este mundo. Y cito unos versos de la escena final de Shente ante el tribunal. La orden que un día me disteis, ser buena y seguir viviendo, me desgarró como el rayo en 2 mitades. No sé cómo ocurrió, pero no pude al mismo tiempo ser buena para con los demás y para conmigo. Ayudar al prójimo y ayudarme a mí misma fue demasiado duro. Ay, qué difícil es vuestro mundo. Cuánta miseria hay en él y cuánta desesperación. Tended una mano al desdichado y os la arranca. Ayudad a un hombre perdido y vos mismos os perdéis. ¿Quién podrá a largo tiempo resistirse a ser malo cuando se ve morir a los que sufren hambre? Todo lo que necesitaba, ¿de dónde iba a sacarlo? ¿Solo de mí misma? Me habría sido imposible hacerlo sin morir. El peso de las buenas intenciones me tenía agobiada. El dilema del ser humano ante el mundo materialista y más aún ante las tormentas de la historia es el tema central del teatro dialéctico de Brecht. A medida que se hace mayor, él crea personajes que dan respuestas cada vez más complejas. Los más potentes no son de la época temprana de los salvajes años 20, sino del Brecht maduro, expulsado de su país y en continuo movimiento de fuga. Son Galilei y la Madre Coraje. Son las contradicciones que les vuelven tan convincentes a estos personajes. Y evidentemente en ellos entraron dilemas del propio Brecht y las duras realidades de la vida en el exilio. Aquí está con Helene Weigel en Copenhague en el año 36. En febrero de 1933, Brecht huyó de Alemania y se instaló finalmente con su mujer Helene Weigel y sus 2 hijos en Dinamarca, donde durante 5 años halló refugio, pero sin tener la posibilidad de trabajar en teatros. Aún así, Brecht escribía incansablemente, reflexionando con otros exiliados como su amigo Walter Benjamin, cómo combatir el régimen de Hitler. Mantuvo en los 15 años del exilio una producción impresionante. Escribió Galileo Galilei, La Madre Coraje, El señor Puntila, el Círculo Caucasiano, aparte de media docena de obras menores, 2 novelas y los escritos teóricos sobre el teatro. Pero a pesar de su contacto constante con intelectuales y amigos que le visitaron en Dinamarca, Brecht estaba aislado y sobre todo separado de su medio de intervención, donde poder contribuir a las luchas que se estaban librando tanto en Alemania como en la Unión Soviética.
En 1936, como saben, habían empezado las purgas estalinistas y sus amigos allí desaparecían uno tras otro. De ahí que era como una válvula de escape el plan de escribir una obra sobre Galileo Galilei, el astrónomo de Pisa que rompió con el concepto del mundo heliocéntrico y que luego, ante la Inquisición, se retractó de sus teorías para salvar la vida. Brecht pensaba llamarlo la astucia de la supervivencia. Es su única obra protagonizada por un personaje histórico famoso. Pero no le interesaba el hombre privado Galileo, sino el foco de fuerzas históricas, el hombre que se ve obligado a asumir responsabilidad para el futuro en una época de crisis. Y cito, la vieja que la víspera del viaje con mano dura da a la mula un manojo extra de heno, el navegante que al abastecerse tiene en cuenta la tormenta igual que la calma chica, el niño que se cala la gorra al haber aprendido que puede llover, todos ellos son mi esperanza, pues todos ellos atienden a razones. Sí, creo en el dulce poder de la razón sobre el poder humano. La fe en la razón y en la libertad del pensamiento de Galileo permanecen inquebrantables, a pesar de que la Inquisición le obliga a desdecirse públicamente. Galileo está retratado como un superviviente ejemplar que hacia afuera cede ante la presión de la autoridad, pero consigue sacar del país sus discorsi. Brecht concibió la obra así también para dar esperanza a los intelectuales que permanecieron en Alemania. Al extenderse cada vez más la ocupación nazi en Europa, Brecht tuvo que huir en 1939 de Dinamarca. Por los pelos consiguió escapar a Suecia y de allí finalmente a Finlandia, donde, a pesar de las circunstancias convulsivas en las que vivía, escribió en 5 semanas Madre Coraje y sus hijos. En esta, su obra más representada, se plasma con toda la vehemencia el odio a la guerra que sentía Brecht. Concebida, como he dicho, en el 1939, unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Brecht la escribió todavía como una advertencia contra la amenaza de la guerra, a pesar de saber que era inútil. De ahí que le venía como anillo al dedo el argumento de un cuento sueco. Esto es donde es el argumento de la Madre Coraje, que es un cuento ubicado en la Guerra de 30 años y él lo combina con elementos de una obra suya, Los fusiles de la señora Carrar, ubicada en la Guerra Civil Española, para desmontar las mentiras chauvinistas de los defensores de la guerra y mostrar la sucia, mezquina realidad detrás. Una madre y sus 3 hijos son los protagonistas de la obra. La vendedora ambulante Anna Vierling recorre los territorios bélicos con su carruaje tirado por los chicos para hacer sus negocios con los soldados. Es lo suficientemente astuta para sobrevivir 15 años de guerra, pero no consigue enseñar el arte de sobrevivir a sus hijos. El realismo que empleó Brecht para crear la protagonista la convierte en una figura inolvidable. Aplicó en ella lo que había aprendido de la teoría marxista de las contradicciones. Es fría y calculadora, pero también generosa y compasiva. Es sabia y valiente, nunca pierde la cabeza y aún así no puede salvar más que su propio pellejo. Su desgracia, esto es la amarga moraleja, reside en haberse entregado en cuerpo y alma al negocio de la guerra. Y ni siquiera lo abandona cuando ha perdido a sus hijos. Brecht concibió una estructura de episodios sueltos en las que insertó, como siempre,
diversas canciones para comentar la acción. Y quiero terminar con una última, la canción de Salomón, originalmente compuesta por Kurt Weill para la ópera Tres Peniques, pero no la podían meter y la aprovechó Brecht para Madre Coraje. Salomon Song, la canción de Salomón interpretada por Ute Lemper. Ihr saht den weisen Salomon, ihr wisst, was aus ihm wurd. Dem Mann war alles sonnenklar, er verfluchte die Stunde seiner Geburt und sah, dass alles eitel war. Wie groß und weis war Salomon. Und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Weisheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert, er frei davon. Ihr saht die schöne Kleopatra, ihr wisst, was aus ihr wurd. 2 Kaiser fielen ihr zum Raub, da hat sie sich zu Tode gehurt und welkte hin und wurde Staub. Wie groß und schön war Babylon. Lo vamos a dejar aquí, ya creo que hemos agotado el tiempo. Escuchen esta canción, es preciosa. Además, Brecht ahí se mete a sí mismo como el Brecht ávido de saber en la última estrofa de esta canción. Muchísimas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado y bueno, que tengan una buena tarde.